gusto darle la más cordial bienvenida en este 2025 a usted que siempre ha seguido los programas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana. Hoy le trae el caso del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Le invitamos muy cordialmente a que nos acompañe. Para hablar del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México nos acompaña Adriana Favela Herrera, quien es secretaria técnica de Igualdad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte en este programa. Pues todo muy bien, afortunadamente, y gracias por la invitación para participar, y yo encantada de hablar de ese tema tan importante que es el observatorio. Tenemos que hacer contexto, definir, decir que este observatorio ofreció sus datos, por así decirlo, observatorio que preside el Tribunal Electoral. Exacto. Ofreció sus datos en 2024, ya muy cercano diciembre, ya íbamos a acabar el año, entonces estamos retomando esa información para ponerla en la mesa, para difundirla de manera un poco más amplia, y es por eso la razón que hoy nos acompañas, querida Adriana. Vamos a empezar por lo primero, que es el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Mira, se trata de un mecanismo que se formó en el 2014 por el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el entonces INMujeres, que ahora sería la Secretaría de las Mujeres en nuestro país, y lo que se buscó fue darle seguimiento a la participación política de las mujeres en México. ¿Cómo? Bueno, pues primero recabando los datos, no sé cuántas personas se registran como candidatas, cuántas personas finalmente llegan a los cargos de elección popular, qué acciones se van tomando por las distintas autoridades para ir fomentando la participación política de las mujeres en nuestro país, también cuántos casos de violencia política. Y está conformado, les digo, por estas autoridades. También se incluye a las fiscalías especializadas en delitos electorales, a la academia, a organizaciones de la sociedad civil. O sea, es un observatorio muy amplio. Y además de tener el observatorio a nivel nacional, se tienen observatorios en cada una de las entidades federativas, que eso también es algo muy importante. Y que no sabíamos. Y que no sabíamos, muchas veces. Y tenemos una presidencia rotativa que se va rotando entre el INE, el Tribunal Electoral, y el INMujeres, ahora Secretaría de la Mujer, y en este caso, en el 2024, la presidencia le tocó al Tribunal Electoral, obviamente bajo el mandato de la presidenta magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, y ella lo que nos encargó fue que recabáramos los datos de la paridad que se estaba viviendo en todo el país por estas elecciones que tuvimos concurrentes 2023-2024, y también que viéramos los temas de violencia política y también de la participación política de las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Claro. Todo eso es lo que se nos encargó. Bueno, pues ahí tenemos lo que es el observatorio. Tú ya lo has vivido como en primera persona, digamos, desde el INE. Claro. Lo has vivido ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues tú eres una persona que conoce cómo se mueve este observatorio, que define, pero al final del día, nosotros, ¿qué obtenemos de un observatorio como institución, ¿no? Pues mira, se obtienen datos que son muy importantes, precisamente datos numéricos, ¿verdad? Numéricos, estadísticos, pero que te sirven de base también para hacer análisis con mayor profundidad y también para la toma de decisiones, para ver cómo primero es conocer cuál es la situación en la que están participando las mujeres en México, pero también para ver cuáles son las medidas que se pueden tomar por las propias instituciones para que esa participación pues sea más eficaz, y también obviamente para erradicar la violencia política, ¿no? Y aquí el gran esfuerzo que hizo el Tribunal Electoral con las demás instituciones fue estar recabando esta información, sistematizarla y arrojar un resultado. Nunca se había hecho este gran esfuerzo de tener toda la información de todas las elecciones de nuestro país que se estaban llevando a cabo,
y también ir conociendo el número de denuncias de violencia política, pero no solamente los que llegan al INE, al tribunal, sino también los que llegan a las fiscalías especializadas en delitos electorales. Entonces fue un esfuerzo muy grande el que se le imprimió en esta ocasión y esa es la importancia de los datos. A ver, lo que quieres decir es que en 10 años de existencia de este observatorio, ¿no? Porque ella tiene 10 años. Claro. Con esta presidencia del Tribunal Electoral se ha hecho un esfuerzo mayúsculo y han llegado a más lugares, a más de sitios. Sí, o sea, hemos estado recabando mayor información, pero de una manera en que se sistematizada, con una metodología, a eso me refiero, y donde podemos estar compartiendo la información de las elecciones a nivel federal, pero también a nivel local. Claro. Y, por ejemplo, tenemos datos tan importantes, si me permites, Lucy, por decirles. ¿Se cumplió la paridad de género en el registro de las candidaturas? Sí, en todas las entidades federativas, por todos los partidos políticos, tanto en las elecciones locales como en las elecciones federales. Y con un dato interesante, ahora los partidos políticos están registrando más mujeres que hombres en las candidaturas, lo que se conoce como la paridad flexible que ha estado definiendo este tribunal electoral, ¿no? Que dice, la paridad es el piso, ¿no? No es el techo. Entonces, mínimo 50% de mujeres en las candidaturas, pero si hay más mujeres, está bien porque es el género históricamente discriminado. Por ejemplo, ese es un dato. Un gran dato. Y se ve en todos los partidos políticos, en todas las entidades federativas, ¿no? Por ejemplo, también logramos la paridad de género en la elección de todos los cargos de elección popular, salvo en las presidencias municipales. ¿Sí? Siguen siendo el tema. Y digo, hay que también ser conscientes de que venimos de una situación muy complicada con las presidencias municipales, porque en el 2014 solamente teníamos el 7% de mujeres en todo el país que ocupaban ese cargo. Ahora ya tenemos un 30%. O sea, si hemos avanzado en estos 10 años un 23%, por decirlo de esta manera, pero obviamente ahí hay que ver redoblar los esfuerzos y ver cuáles son las circunstancias que hacen que, aunque las mujeres son postuladas como candidatas a presidencias municipales, la gente pues no vota por ellas, ¿no? Bueno, pues nos traes un gran dato. Qué bueno que nos los traes aquí a Justicia Electoral a la semana. De eso se trata, que el evento haya sucedido en 2024, digamos, dar a conocer los datos del observatorio fue muy bueno, que se hicieran boletines de prensa fue muy bueno, que se hiciera todo lo necesario, la difusión necesaria, pero hoy los volvemos a poner en la mesa porque estamos en momento de analizarlos, en momento de decir, claro, oye, en 10 años hicimos esto, en 10 años avanzamos tanto, ¿qué nos falta y qué es lo que viene para las próximas elecciones? Pero además, este observatorio define números y da, digamos, datos de un proceso electoral que históricamente, Adriana, hay que subrayarlo, ¿no? Sí, y que históricamente fue el más grande de toda la historia de nuestro país, donde por primera vez se elige a una mujer como presidenta de México, obviamente, y donde también te decía, por ejemplo, en las gubernaturas se renovaron 9 entidades federativas, el Poder Ejecutivo, 4 mujeres lograron llegar a ese cargo. A nivel, por ejemplo, del Poder Legislativo Federal, otra vez se logró la integración paritaria de la Cámara de Diputaciones gracias a que se retoman criterios de esta sala superior, de que se tienen que hacer ajustes cuando no se logra la paridad de manera natural. Lo hizo el INE. Por primera vez se integra de manera paritaria la Cámara de Senadoras y de Senadores, entre otras circunstancias, y tenemos paridad en toda la integración de los congresos locales, que se renovaron 31, salvo el estado de Coahuila, que no tuvo elecciones de estos cargos, ¿no? Y también lo importante es la cuestión de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay una mayor participación política de las mujeres, que es lo que estamos buscando y fomentando, pero también se va incrementando desafortunadamente el número de casos de violencia política en contra de las mujeres. Y nosotros logramos detectar 1,596 denuncias de violencia política, que tampoco yo nunca había escuchado este número, ¿no? Es muy grande. Muy grande, ¿no? Claro. Y la mayoría, obviamente, se presentan a través del procedimiento especial sancionador, que nosotros en materia electoral conocemos como PES, ¿no? Que se
presenta ante el INE, ante los organismos públicos locales electorales de cada entidad federativa y que resuelven los tribunales electorales. En este caso, la sala regional de este tribunal electoral y los tribunales electorales locales, ¿no? Y lo interesante también aquí es que, ya están todas estas denuncias, que creo que también hay que reconocer que las instituciones han tenido un acierto en fomentar que se denuncien los casos de violencia política, pero también hay retos. ¿Y cuáles son los retos? Los retos es que muchas veces estas denuncias pues son declaradas improcedentes, o sea, no se entra al fondo del asunto porque hay un requisito que no se cumplió, o por ejemplo se presentó la denuncia ante un órgano que no era. Hay mucha confusión, sobre todo a nivel municipal, donde están ahí concentrados los casos de violencia. En vez de ir al Instituto Electoral de tu entidad federativa, van al INE, y el INE solamente ve cosas a nivel de las elecciones federales. Entonces, cuando se trata de las elecciones de los ayuntamientos, tenemos que ir al Instituto Electoral de nuestra entidad federativa. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, y luego también hay otro porcentaje que finalmente todavía no se resolvía hasta por lo menos diciembre de 2024. Y eso también hay que ver con las instituciones electorales, sobre todo los institutos y los tribunales que está pasando ahí. Y también hay otro porcentaje donde ya se resuelven los asuntos, pero tenemos por lo menos de estos que se resuelven un 70% que se declara la no existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero, a ver, lo importante es conocer cómo estamos. ¿Para qué? Pues para poner una solución, un remedio que sea eficaz. Y, por ejemplo, aquí también la idea es de que se empiece con talleres para las mujeres, ¿no? Donde realmente puedan aprender a hacer una denuncia. Y saber dónde, ante quién. Y ante quién la presento. Que la gente pueda hacerlo de manera muy práctica, ya no nada de teoría, nada de cosas, sino cuestiones muy prácticas. Y también sensibilizar a las instituciones, les decía, tanto INE, institutos locales electorales, tribunales electorales, de que hay que juzgar con perspectiva de género, lo que nos insiste mucho la magistrada presidenta, ¿no? Ponernos los lentes violeta y ver que las mujeres tienen una problemática para denunciar porque no tienen el conocimiento. Hay que ser un poquito más, yo diría, flexibles y conscientes, pues para que finalmente sigan estas denuncias, pero lleguen a un buen puerto, ¿no? Gracias, Adriana Favela. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para que nos ejemplifiques, ¿verdad?, cómo de estos datos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres se pueden hacer herramientas, ¿no? Se pueden cambiar vidas, se pueden lograr más lugares para las mujeres en los puestos públicos, ¿no? Esto hay que traducirlo. Todos estos datos que son oro molido, que son oro puro, que salen del observatorio, ahora qué hacemos con ellos y cómo los transformamos en herramientas. ¿Te parece? Claro. ¿Me acompañas a una pausa? Claro que Vamos, regresamos y continuamos con Adriana Favela, secretaria técnica de Igualdad de nuestro máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral. Acompáñanos. Regresamos, estamos conversando, si usted nos acaba de sintonizar, con Adriana Favela, secretaria técnica de Igualdad del Tribunal Electoral. ¿De qué estamos hablando? De los datos que dio el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que preside el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya nos dijiste todos los datos, algunos de los datos, los más importantes, los subrayamos, pero ahora, ¿cómo los transformamos en herramientas? Pues mira, estos datos se pueden transformar en herramientas porque precisamente nos muestran cómo está la situación de la participación política de las mujeres en nuestro país, ver cuáles son los avances, pero también cuáles son los retos y ahí enfocarnos. Entonces te decía, por ejemplo, ¿cómo sería una herramienta? Una herramienta en el caso de violencia política contra las mujeres en razón de género, en insistir en hacer talleres muy prácticos para que las mujeres aprendan
a formular sus denuncias, ¿no? De procedimientos especiales sancionadores, a lo mejor de un juicio de la ciudadanía, que también lo pueden hacer, saber a quién dirigirse, por ejemplo, conocer, ¿no? A ver, si yo solamente quiero que se sancione a la persona que me está agrediendo, entonces me voy a través de un procedimiento especial sancionador, y también si quiero que bajen algunos mensajes de las redes sociales, que también es la vía donde más se genera violencia, ¿no? A través de las redes sociales o de radio y televisión, ¿no? Los spots de los partidos políticos. Pero si yo quiero que me restituyan de mi derecho que fue vulnerado, entonces me voy a través de un juicio ciudadano, como el caso de Chenaló en Chiapas, cuando obligan a la presidenta municipal a renunciar, siendo violentada, y la sala superior le regresa su cargo, ¿no? O bien, si yo sufrí violencia política y quiero que esa elección en la que yo participé se anule, entonces me voy también a través a lo mejor de un juicio ciudadano o a través de algún otro medio de impugnación para lograr la nulidad. Hay que acordarnos de que ya desde 2021 se han anulado 2 elecciones, Ilatenco, Guerrero, Atlautla, Estado de México, por haberse cometido violencia en contra de las mujeres candidatas. Y en este 2024 se anuló la elección de Irimbo, Michoacán, también por violencia política en contra de una de las candidatas que precisamente quedó en segundo lugar. Y fíjense, aquí lo interesante es que esta candidata, que era del PRD, solicita la nulidad junto con su partido político, logran la nulidad de la elección, se lleva a cabo la elección extraordinaria y ella obtiene triunfo en la elección, que es algo también una noticia muy buena que hay que estar difundiendo. Entonces, esto hay que convertirlos en herramientas para que las mujeres las sepan utilizar a su favor, obviamente, ¿no? También, por ejemplo, vemos que hay esta deficiencia en la presentación de las denuncias. ¿Qué hacemos ahí? Ahí, además de enseñar a las mujeres a presentar las denuncias, pues también difundir mucho las actividades que hace la Defensoría para las mujeres, que tiene este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde, por cierto, ellas recibieron 84 casos desde mayo del 2024 hasta más o menos septiembre del año pasado. Y es un número importante porque obviamente las mujeres están confiando en este mecanismo, no tienen que invertir dinero para contratar a abogados que los defiendan. Eso es muy importante, Adriana, porque escuchábamos casos de mujeres que tenían que vender su coche para hacer una denuncia. Por Dios, eso no puede pasar. Sí, eso no puede pasar. Entonces, eso también lo que nos muestra es la importancia de esta defensoría gratuita del Tribunal Electoral, que es especializada obviamente en la materia de violencia política y también de cuestiones de paridad, ¿no? Entonces esto hay que transformarlo que te orienta, te canaliza y te dice qué tienes que hacer. Ajá, o te ayuda a hacerlo, te puede hacer inclusive la denuncia y hay que representarte la propia Defensoría ante las distintas instituciones. Y yo obviamente también esto que platicábamos hace ratito, Lucy, la violencia política está más enfocada a nivel municipal, sobre todo con las personas que son candidatas a las presidencias municipales. Y también algo muy curioso, la violencia está presente todo el tiempo, ¿no? Desde que buscan una candidatura a algún cargo de elección popular, si llegan a la candidatura también son violentadas durante la campaña, y si logran ganar, también las mujeres son violentadas durante el desempeño del cargo. Como dicen por ahí, antes, durante y después, o sea, no se libran. No hay manera, es un fenómeno constante. Y esta defensoría pues te puede acompañar en todas estas etapas. Además, por ejemplo, de la red de candidatas que se tiene a nivel nacional, la red de mujeres electas, ¿no? Pero aquí ya es una defensoría que te puede apoyar en la presentación de las denuncias, de los medios de impugnación. Es algo súper importante y hay que estar difundiendo lo que se hace. Y esos datos también están en el observatorio. Así es. Y otro dato también importante, y nada más rápidamente, por ejemplo, se presentaron 526 denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero por la vía penal. Y aquí el dato preocupante, yo diría, es que sí están esas denuncias, pero lo que nos reportó las propias fiscales especializadas en delitos electorales es que no se cuenta con una sola sentencia recaída a esas denuncias. ¿En nivel penal? A nivel penal.
tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y esto también pues tendríamos que ver, ¿no? Por ejemplo, cómo se está tomando esta reforma tan importante al artículo 38 constitucional, donde hay algunas personas que dicen es que solamente se refiere a que se suspenden los derechos políticos electorales de las personas cuando incurran en violencia política, pero como delito. Pues si nos vamos a eso, por lo menos el año pasado no hubo una sola sentencia en el ámbito penal por violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Cuál sería la recomendación entonces? Pues ahora que obviamente que las fiscalías actúen con mayor celeridad, que hagan las investigaciones, que traten de judicializar esas carpetas de investigación, o sea, mandarlas a las personas juzgadoras para que ellas se puedan pronunciar y darle como seguimiento, ¿no? Porque aquí lo ideal es que todas estas denuncias de violencia pues queden resueltas antes de que concluya el proceso electoral. Porque en instituciones electorales sí que se resuelven pues todo lo que llega en materia de violencia política, es otro caso, ¿no? Exactamente, entonces son cuestiones que nos van a ayudar a tomar decisiones con las distintas autoridades. Y otro punto importante, Lucy, es que también en estos datos para el observatorio y el trabajo que se hizo desde el tribunal con las instituciones, fue también darle seguimiento a la participación política de las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, migrantes de la diversidad sexual, juventudes, por ejemplo, personas de la tercera edad, que esto hay acciones muy interesantes a nivel local, ¿no? Y también vimos que hay un gran número ya de candidaturas que se están postulando cada proceso electoral y por lo menos casi 4,000 personas pertenecientes a estos grupos actualmente están ocupando un cargo de elección popular. Eso qué gusto nos da porque estamos viendo la situación mundial, cómo están cayendo en muchos países, y no voy a decir cuáles, todos sabemos cuáles, sí. Están cayendo, digamos... Al norte de nuestro país. Digamos, las garantías, la protección de las personas que pertenecen a grupos LGBTIQ+, personas que requieren ayuda extra reforzada, está cayendo esa protección. Y en México, al contrario, eso está todavía muy vigente. Claro, y lo importante es que, por ejemplo, fíjense, a nivel federal tenemos para personas con discapacidad de la diversidad sexual y también en las 32 entidades federativas, ¿sí? Luego también tenemos de personas indígenas y, por ejemplo, hay también casos muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Hidalgo, ¿no? Y tiene que ver con paridad y con personas indígenas. El Instituto Electoral se dio cuenta que había cierto número de municipios que jamás habían sido gobernados por mujeres, tomó una acción afirmativa diciendo, entonces, estos municipios, como nunca han sido gobernados por mujeres, van a tener que postular los partidos políticos solamente mujeres. Y entonces se llegó a elegir un gran número de mujeres y también dijo, y de estos municipios, como 10 son indígenas, solamente mujeres indígenas. Bueno. ¿Sí? Entonces hemos avanzado mucho y esos son los datos que nos da el observatorio. Pero a ver, yo que soy una persona que está viendo este programa, que le interesa la materia, que está interesada en todo lo que tú estás diciendo, ¿a dónde voy? ¿A dónde busco toda esta información? Seguramente ya en poco tiempo se va a subir estos informes y a lo mejor también una como versión ejecutiva para que la gente ya lo tenga más más fácil, ¿no? Más palpable a la mano. Para que puedan acceder a la información. El propio observatorio tiene una página de internet, entonces está esa situación y seguramente también se puede difundir en la página de internet del Tribunal Electoral, en sus redes sociales, pero eso es una información muy importante. Y también, Lucy, algo muy, muy relevante. Esperemos que este esfuerzo tan grande que se hizo desde el Tribunal Electoral con la presidencia de la magistrada Mónica Soto Fregoso, también se continúe. Porque ya vimos que así se puede ir obteniendo la información con una cierta metodología y sistematizarla para que pues tengamos que, o sea, para mostrarla y comparar, ¿no? Entre las distintas entidades federativas qué es lo que pasa. Y ahorita estamos con las elecciones en Durango y en Veracruz y ojalá que se pueda seguir este ejercicio con independencia de qué institución
preside el observatorio. Gracias, Adriana Favela. Pues este es un esfuerzo de la Dirección General de Comunicación Social, justo retomando todos estos datos para difundirlos, para darlos a conocer y para decir que el Tribunal Electoral está trabajando intensamente por la paridad, para evitar la violencia política de género y para seguir protegiendo a la gente que está históricamente discriminada, que lo va a seguir protegiendo. Adriana, ¿algo más antes de irnos? Pues gracias de verdad por la invitación, gracias por la oportunidad de dar a conocer estos datos y pues nosotros desde la Secretaría Técnica de Igualdad e Inclusión pues seguimos con esta misión y con otras actividades que espero que pronto las podamos ir divulgando. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguiremos trabajando de la mano, la Dirección General de Comunicación Social, la Secretaría de Igualdad, todo este tribunal, para que usted conozca todo el trabajo que se hace alrededor de este tema tan importante que desde luego la magistrada Mónica Soto Fregoso, presidenta de este tribunal, está encabezando. Nosotros nos despedimos. Gracias, Adriana, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.